Libro de la memoria, volumen 3. Fue en París, en 1965, cuando experimentó por primera vez las infinitas posibilidades que podía proporcionar un espacio limitado. A través de un encuentro casual con un extraño en un café, le presentaron a S. Era la primera visita a París de A, que entonces solo tenía 18 años. Estaba pasando sus vacaciones entre el fin del bachillerato y la universidad. Estos son sus primeros recuerdos de la ciudad donde luego pasaría gran parte de su vida y están indefectiblemente ligados a la idea de una habitación. La Plaza Pinel, en el distrito 13, donde vivía S, era un barrio obrero, pero aún así uno de los últimos vestigios del viejo París, el París del cual se sigue hablando aunque haya dejado de existir. S vivía en un lugar tan pequeño que entrar en él se convertía en un desafío y daba la impresión de que la habitación se resistía a albergar a alguien más. Una sola persona llenaba la estancia, 2 la volvían sofocante. Era imposible moverse en su interior sin contraer el cuerpo hasta sus mínimas proporciones y la mente hasta su dimensión más infinitamente minúscula. Solo entonces uno podía empezar a respirar, a sentir que la habitación se expandía y entonces permitía que la mente explorara los límites desmedidos, insondables de aquel espacio. Porque en aquella habitación cabía un universo entero, una cosmología en miniatura que contenía en sí misma lo más extenso, constante y desconocido. Era como un templo, apenas más grande que un cuerpo, en honor a todo lo que existe más allá del cuerpo, el mundo interior del hombre representado hasta en sus más mínimos detalles. Sin lugar a dudas, ese había logrado rodearse de las mismas cosas que se ocultaban en su interior. La habitación donde vivía era un espacio onírico y sus paredes eran como la piel de un segundo cuerpo a su alrededor, como si su propio cuerpo se hubiera transformado en una mente, un instrumento vivo del pensamiento absoluto. Era el útero, el vientre de la ballena, el verdadero ámbito de la imaginación. Al situarse en aquella oscuridad, S inventó una forma de soñar con los ojos abiertos. Antiguo discípulo de Vincent Pindy, en un tiempo S había sido considerado como un joven compositor con futuro. Sin embargo, hacía 20 años que sus composiciones no se interpretaban en público. Ingenuo en todos los sentidos, pero sobre todo en cuestiones políticas, había cometido el error de permitir que 2 de sus mayores obras para orquesta se ejecutaran en París durante la guerra, Symphonie de Fou y Hommage a Jules Vernet, cada una de las cuales requería más de 130 músicos. Cuando la guerra terminó, la gente llegó a la conclusión de que ese había sido un colaboracionista, y aunque nada estaba más lejos de la verdad, fue marginado del mundo de la música francesa, aunque de forma implícita y silenciosa, nunca por recomendación directa. La única prueba de que sus colegas aún lo recordaban era la tarjeta de Navidad que enviaba cada año Nadia Boulanger. Tartamudo, inmaduro y con debilidad por el vino tinto, estaba tan desprovisto de astucia e ignoraba hasta tal punto las malicias del mundo que era incapaz de defenderse de sus acusadores anónimos. Él se limitaba a replegarse, a esconderse detrás de una máscara de excentricidad. Se nombró a sí mismo sacerdote ortodoxo, era ruso, se dejó crecer una larga barba, comenzó a vestirse con una sotana negra y cambió su nombre por el de Abbage de la Tour du Calais. Mientras continuaba, aunque de forma irregular, entre periodos de letargo, con el trabajo de su vida, una obra para 3 orquestas y 4 coros, cuya interpretación llevaría 12 días. En medio de su miseria y de unas condiciones de vida totalmente deplorables, se volvía hacia A y comentaba, sin poder evitar el tartamudeo y con sus ojos grises llenos de brillo: todo es milagroso. Nunca ha habido una época tan maravillosa como esta. La luz del sol no penetraba en su habitación de la Plaza Pinel. Había cubierto las ventanas con una gruesa tela negra, y la escasa luz del lugar procedía de unas débiles lámparas, estratégicamente situadas. La habitación era apenas más grande que un compartimento de tren de segunda clase, y tenía más o menos la misma forma.
estrecha, con el techo alto y una sola ventana sobre la pared trasera. Ese había atiborrado su minúsculo habitáculo de objetos, los restos de toda una vida. Libros, fotografías, manuscritos, sus propios amuletos, cualquier cosa que tuviera algún significado para él. En las paredes había estanterías, rebosantes de toda clase de objetos, que llegaban hasta el techo y se inclinaban, hundiéndose un poco hacia adentro, como si el menor movimiento fuera a vencer la estructura y arrojar todas aquellas cosas sobre él. Ese vivía, trabajaba, comía y dormía en la cama. A su izquierda, colocados apretadamente contra la pared, había un grupo de pequeños estantes cúbicos que contenían todo lo necesario para pasar el día. Plumas, lápices, tinta, hojas de pentagrama, boquillas de cigarrillos, radio, cortaplumas, botellas de vino, pan, libros y una lupa. A la derecha tenía un atril de metal con una bandeja de quitejón que podía colocar sobre la cama o a un lado de ella y que usaba para comer o trabajar. Era el tipo de vida que podía haber llevado Rousseau, un naufragio en el corazón de la ciudad. Pero había pensado en todo. Con sus pocos recursos se las ingeniaba para satisfacer sus necesidades mejor que muchos millonarios. A pesar de las evidencias, era un realista, incluso en su excentricidad. Se había examinado a sí mismo como una sociedad, hasta descubrir lo que necesitaba para sobrevivir y aceptaba estas extrañas condiciones como inherentes a su existencia. Su actitud no tenía nada de tibia o piadosa, nada que sugiriera la austeridad de un ermitaño. Por el contrario, había abrazado aquella forma de vida con pasión y desbordante entusiasmo. Ahora, al mirar hacia atrás, reconoce que nunca conoció a nadie que riera tan a menudo y con tantas ganas. Aún faltaba mucho para que acabara la monumental composición a la que había dedicado los últimos 15 años. Se refería a ella como la obra en curso, parafraseando a Joyce, al que tanto admiraba, o como el Dodecálogo, que describía como el trabajo que hay que hacer y se hace en el proceso de hacerlo. Lo más posible es que nunca hubiera pensado en terminar la obra, más bien parecía aceptar su fracaso como un hecho inevitable, casi como si se tratara de una premisa teológica. De modo que lo que para cualquier otro hombre hubiera constituido un motivo de desesperación, para él era una fuente de esperanza infinita y quijotesca. En algún momento previo, tal vez su momento más oscuro, se había planteado una equivalencia entre su vida y su trabajo, y ahora ya no era capaz de distinguir entre ambos. Todos sus pensamientos se dirigían al trabajo, y la idea del trabajo le confería un propósito a su vida. La concepción de una obra que estuviera dentro del ámbito de lo posible, un trabajo que pudiera terminar y por ende separar de sí mismo, hubiese invalidado su proyecto. El asunto era no acabar nunca, pero al mismo tiempo no cejar en su empeño por producir la obra más increíble que fuera capaz de imaginar. El resultado final, aunque resulte paradójico, era la humildad, una forma de medir su propia insignificancia en relación con Dios, pues solo en la mente de Dios podían existir sueños equiparables a las aspiraciones de ese. Pero al soñar de ese modo, ese había encontrado una forma de participar en las cosas que estaban más allá de su alcance, una forma de acercarse unos pasos más al centro del infinito. En el verano de 1965, Abby visitó a ese 2 o 3 veces por semana durante más de un mes. No conocía a nadie más en la ciudad, y ese se había convertido en su punto de referencia. Podía contar con que siempre estaría en casa, con que lo recibiría con entusiasmo, al estilo ruso, 3 besos en la mejilla, izquierda, derecha, izquierda. Con que estaría dispuesto a hablar. Muchos años más tarde, en un momento de gran dolor, advirtió que aquellos encuentros le habían permitido experimentar por primera vez la sensación de tener un padre. Su fragmento de La invención de la soledad de Paul Auster.